Hola, ¿cómo estás? Estoy iniciando una serie de predicaciones donde vamos a estar compartiendo de cada una de las iglesias del Apocalipsis. Yo creo que el Espíritu Santo quiere darte un avivamiento y de eso se trata cada una de estas palabras que quiero compartir con vos. Vamos a hacer una oración juntos y luego vamos a leer la palabra del Señor para compartir estos minutos lo que el Señor puso en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada uno de los oyentes que tu Espíritu Santo hable a sus corazones a través de tu palabra y que lo que podamos compartir sea de bendición y encienda el fuego en el corazón. Gracias, Señor, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a abrir tu Biblia ahí en Apocalipsis en el capítulo 2. Este mensaje le puse un avivamiento para Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta serie de predicaciones o charlas que quiero compartir con vos, el Señor las puso en mi corazón en estos días porque entiendo de parte del Espíritu que viene un avivamiento. Y ese despertar, ese mover que viene de parte del Señor es para cada uno de aquellos que de todo corazón desean lo nuevo de Dios. Y cuando miro en el mensaje a las iglesias, encuentro que cada una de ellas necesitaba un avivamiento espiritual. Y por eso te vas a quizá sentir un poco más identificado con una iglesia o con otra, pero en algunas seguramente el Señor va a mover tu corazón para que puedas buscarle y experimentar un nuevo tiempo de Dios en tu vida. Éfeso era una ciudad hermosa, muy particular, grande, cosmopolita, una ciudad importante del Asia Menor en aquel entonces, cuando estaba ya la iglesia en sus primeros años. En Éfeso funcionaba una iglesia a la cual el apóstol Pablo le envió una carta, y en esa carta vemos que una de las cosas que el apóstol dice es: doy gracias a Dios por vosotros. Era una iglesia que funcionaba de una manera tremenda, que podía realmente afectar a todo el mundo conocido, ¿sí? Todo el mundo que le rodeaba a esa congregación. Era una fuerte presencia de Dios. Hay una segunda carta, que es la que acabamos de leer, donde el Señor Jesús le da al apóstol Juan una palabra para esa iglesia. Y en esta palabra que leíamos vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Porque en Apocalipsis, obviamente la revelación es profética y tiene que ver primero como un pico de cumplimiento. Existen picos de cumplimiento en las palabras proféticas muchas veces. Vemos una iglesia real que existía en ese momento y que esa palabra estaba dirigida para ellos. Pero quedó registrada en la Biblia porque también tiene un efecto para otras iglesias que no son de la ciudad de Éfeso, pero que probablemente están viviendo la misma circunstancia. Éfeso podemos ser vos y yo. Así que por eso
el título Un avivamiento para Éfeso. Para que juntos podamos desarrollar este mensaje, quiero que podamos comprender que cuando hablamos de Apocalipsis y el mensaje a las iglesias, hay una corriente que nos habla también que no solo representaba la carta, un mensaje para una iglesia concreta, sino que también proféticamente está hablando de una etapa de la historia. Por ser la primera carta, la de Éfeso, nos estaría hablando de lo que fue la primera iglesia, la apostólica, la que más o menos podríamos poner en fecha entre el 33 y el 64. Claro que entre periodo y que se termina y empieza otro, no es que era un cambio abrupto, no es que terminó Éfeso y empieza el otro periodo directamente en el año 65. Esto es algo, por supuesto, que los teólogos han más o menos tratado de ponerle una fecha, pero siempre hay una transición. La iglesia de Éfeso había sido una iglesia, y lo leíamos recién en la palabra del Señor, que fue muy felicitada por el Señor. Si miramos lo que estábamos leyendo juntos, en primer lugar, el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano. Las estrellas, recordamos, de acuerdo a Apocalipsis 1, representaban los ángeles, los mensajeros, los pastores de la iglesia. Dice que Él es el que anda en medio de los candeleros. Él se pasea en medio de su iglesia, en medio de las congregaciones. De esa manera Él se presenta. Y luego dice, yo conozco tus obras. Y todo lo que empieza a decir es, bueno, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Estamos hablando de una iglesia que verdaderamente vivía una vida cristiana poderosa. Esta iglesia empezó en Pentecostés, comenzó con un avivamiento y se extendió esta iglesia apostólica que estamos diciendo entre el año 33 y 64. Creció y fue alcanzando el mundo conocido con el Evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Así que si Éfeso representa esa etapa, estamos hablando de una etapa tremenda, poderosa, gloriosa. Pero también en esos años, de a poquito la iglesia quería empezar a institucionalizarse y a que ciertas cosas ya tomaran una forma mucho más rígida. Entonces vamos viendo que el mensaje que el Señor va desarrollando hacia la iglesia de Éfeso trata de mostrarle que lo que habían hecho y experimentado era muy bueno. Le dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Nunca habían bajado los brazos a la hora de servir al Señor. Pero ahí empieza el mensaje al cual estamos siendo convocados en esta hora por el Espíritu Santo. Porque vemos una iglesia que funcionaba increíble y el Señor de alguna manera la está ponderando, mostrando que Él estaba de acuerdo en la manera en que se habían manejado, en que habían servido al Señor, aún resistiendo a aquellos que querían ir en contra de los principios de Dios. Ahora, cuando hablamos de todo esto, pareciera una iglesia que no necesita absolutamente nada, que hasta ahí, si leyéramos solo hasta ahí la carta, podríamos decir, yo quiero ir a esa congregación de Éfeso, me gustaría participar de ese tiempo apostólico, esa iglesia primitiva que tantas veces hemos hablado desde nuestros púlpitos y que decimos hay que volver a ser la iglesia primitiva. Ahora, vemos que en lo que el Señor comienza a querer corregir, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo quiero hacer una salvedad,
porque muchos años se ha predicado sobre el primer amor como el primer tiempo en el que hemos conocido al Señor. Y bueno, teníamos como esa inocencia, ese amor por Jesús que era capaz de cualquier cosa. Pero hay una realidad, no todos ha sido, por lo menos en mi caso, y conozco mucha gente, no ha sido mi primera etapa como cristiano la mejor. Fue la etapa donde me costó entender muchas cosas, aceptar que tenía que cambiar o arrepentirme de algunos pecados. Luego sí tuve etapas donde comenzó el Señor a hacer algo, alguien para mí que yo amaba con todo mi corazón. Por eso creo que cuando hablamos del primer amor, no podemos decir que se está refiriendo al primer tiempo, porque no todos tuvimos ese primer tiempo como lo mejor de nuestra vida cristiana. Pero decía mi profesor de la materia Daniel y Apocalipsis, allí el pastor Edgardo Muñoz, cuando estudiaba en el Instituto Bíblico Río de la Plata, que la palabra que iría correcta para reemplazar primer amor tiene que ver con prioritario amor. Lo que había perdido la iglesia de Éfeso era que Jesús fuera su prioridad. Y decíamos, la iglesia de Éfeso era una iglesia que existía en el momento que Juan envía la carta. Pero la iglesia de Éfeso también podría estar representando un tiempo, que es la iglesia apostólica. La iglesia de Éfeso también podría ser alguna de nuestras congregaciones, que servimos al Señor, que nos esforzamos por Él, que no aceptamos el pecado, pero que quizás de a poquito hemos perdido el primer amor. La iglesia de Éfeso podría ser tu propia vida o la mía. Por eso quiero que al hablar de Éfeso lo podamos entender desde ese lugar. Y cuando dice el Señor, tengo contra ti que has dejado tu prioritario amor, podríamos decir, lo podemos reforzar con el versículo que sigue. Porque dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. No dice desde cuándo, desde qué época histórica, sino desde dónde, desde qué posición espiritual estabas y te caíste. ¿Cuál era ese momento donde más de verdad estuviste consagrado y Jesús representaba todo para vos? Bueno, desde ese tiempo, ¿sí? Desde ese lugar espiritual que habías logrado en algún momento y luego te caíste, eso es lo que el Señor está tratando de mostrarle a la iglesia de Éfeso. Si volvemos a lo que decía el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que ellos estaban sentados en los lugares celestiales con Cristo. Era una iglesia adoradora, intercesora, que realmente tenía poder de Dios y comunión con el Señor. Así que había caído de esa posición espiritual, había cambiado las prioridades. Y aquí empieza el verdadero problema para que pueda haber un avivamiento. Cuando se han cambiado las prioridades, cuando hemos caído de ese lugar donde el Señor era lo primero, donde le preguntábamos todo, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Para dónde tengo que ir? Y empezamos a manejarnos de manera autosuficiente. Y este es el llamado del Espíritu Santo a la iglesia de hoy en día. Porque Éfeso somos nosotros, que hemos servido al Señor. Pero hoy Dios quiere hacer algo nuevo. Quiere avivar el fuego en tu corazón y en el mío. Este avivamiento Dios lo va a traer porque es su voluntad. Pero no podría el Señor derramar su espíritu sobre gente que tiene otras prioridades. Por eso tengo contra ti, dice el Señor a Éfeso, y si vos y yo somos Éfeso, nos dice que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde, de qué posición has caído. ¿Cuántos creyentes hay hoy
que antes servían al Señor, que amaban a Dios, le buscaban, iban a la iglesia a servirle. Y hoy quizás ni te estás congregando. Perdiste esa prioridad. Ahora has dejado que las cosas tengan otro sentido. Pero Dios sigue siendo el mismo. Ese Dios que nos ama, que te ama. Ese Dios que te llamó y que siempre quiso ser la prioridad en nosotros, en vos y en mí, para que de verdad el Evangelio sea un Evangelio de poder en nuestra vida y no un Evangelio que solo trae religiosidad a nuestros corazones. Por eso quiero alentarte a que puedas meditar en tu corazón. Jesús es el primero. Él está en el primer lugar en tu vida. ¿Darías todo por Él? ¿O ahora hay otras prioridades? ¿O lo pensarías? Yo creo que Jesús viene pronto a buscar a su iglesia. Y todo esto que estamos viviendo en esta etapa donde hemos padecido en el mundo, lo que ha sido la pandemia y las cuarentenas, se trastocó todo. Pero lo que hizo el Señor fue meter a la iglesia en un lugar, en el lugar de la reflexión, para que nos podamos preguntar qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. Y probablemente estábamos haciendo muchas cosas buenas, pero otras quizá, y tiene que ver con las prioridades, no permiten el avivamiento. Yo no sé desde qué país me estás mirando, pero tu país necesita un avivamiento. Tu familia necesita un avivamiento. Y la única manera para que lo consigas, para que lo logremos, será que otra vez Jesús venga a reinar y a tener el primer lugar en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestras casas. Para ir cerrando esta palabra, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjate que el Señor deja como promesa para el que venciere. ¿Quién sería el que venciere? Bueno, el que definitivamente vuelve a poner a Jesús en prioridad. Entonces, cuando Él es nuestra prioridad, va a haber un cambio. ¿Cuál es? Vamos a poder comer del árbol de la vida. Pero, ¿qué nos deja de enseñanza? Que cuando Jesús no es nuestra prioridad, lo que vamos perdiendo es la vida espiritual. Nos amargamos, nos enfriamos y empezamos a mirar las cosas de Dios desde una óptica humana y natural. Por eso necesitamos correr a sus pies otra vez, para que Él pueda darnos a comer del árbol de la vida. Eso es lo que Él quiere hacer, darte vida, darte a comer de su árbol de la vida, darte a comer de su presencia. Porque cuando eso acontezca, nunca más serás un cristiano tibio o andarás por los desiertos, sino que verás el poder del Espíritu Santo, como sucedió después del Pentecostés. Tu vida va a ser lanzada para hacer una bendición a tu familia, a tu barrio, a tu nación. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, pero yo te invito a que hagas una oración y que pidas a Jesús que Él otra vez sea tu prioritario amor, tu primer amor. Que otra vez Jesús te emocione con sus milagros, con su amor, con sus abrazos. Y que si no lo conociste hasta acá, este Jesús que te estoy diciendo, lo puedas invitar a entrar en tu corazón y puedas decidir por seguirle a Él, para que tu vida pueda ser totalmente transformada. Pero vos, querido hermano en Cristo, ¿qué
querés un avivamiento, que tu vida sea realmente nueva, diferente, volver a sentir al Espíritu Santo. Él te quiere llenar, pero no para que solamente tengas un hermoso momento, sino para que de verdad cumplas con el propósito de Dios con tu vida. Permitime orar por vos. Si sos Éfeso, que puedas decirle, Señor, quiero ser ahora un vencedor de esos que tú dijiste que les darías a comer del árbol de la vida. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco por esta palabra de avivamiento. Que esta palabra despierte el corazón de aquellos que estaban adormecidos o endurecidos. Que tu Espíritu Santo vuelva a encender ese fuego, esa llama, para que cada hermano que está orando o cada amigo que está escuchando pueda recibir a Cristo en su corazón. Y a partir de hoy tú seas la prioridad en su vida. Transforma a todos aquellos que miran este video. Tu Espíritu Santo les toque y nazca una nueva etapa en la vida espiritual de cada uno de los que está del otro lado orando junto conmigo. Toca, Espíritu Santo, despierta a tu iglesia, que haya un avivamiento para Éfeso, que haya un avivamiento para la vida de aquellas personas que me están escuchando. Señor, te damos otra vez el lugar que te corresponde, el primer lugar. Reina en nuestros corazones y guíanos a cambiar aquellas cosas que nos enfrían, que apagan tu espíritu y que nos alejan de ti. Señor, sigue trabajando en el corazón de aquellos oyentes de esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que Dios te bendiga. No te pierdas la próxima prédica donde estaremos y seguiremos hablando de cada una de las iglesias del Apocalipsis. Que Dios te bendiga.